Pero hay un dato de la realidad. Los índices estadísticos demuestran con absoluta claridad que los casos de abuso lamentablemente no son priorizados, las investigaciones no son priorizadas. Y a su vez tenemos el problema de las pericias que se realizan para validar el testimonio cuando es un niño la víctima. Pericias que no se realizan para validar el testimonio de un adulto cuando la víctima es un adulto. En este caso, lo que nos hace pensar de que evidentemente algo está fallando y la conducta de estas niñas nos interpela fuertemente. En este caso de Artigas, doctor, es la primera vez que se denunciaba el hecho, ¿verdad? No es que la denuncia haya pasado otras veces infructuosamente. Yo no estoy diciendo que se hubiera denunciado con anterioridad, pero evidentemente en la concepción de estas niñas estaba claro de que si no obtenían algún tipo de elemento probatorio no les iban a creer. Y yo creo que eso nos interpela como sociedad. El fiscal pidió el procesamiento y se dispuso el enjuiciamiento con prisión por reiterados delitos de atentado violento al pudor. Ahí hay otra discusión que algunas organizaciones cuestionan el tema de la tipificación, pero hay un problema en ese sentido, que es que el Código Penal uruguayo no cambió. Y debería cambiarse eso de atentado violento al pudor, que aparece muy como subliminalmente redactado, digamos. Sí, no que subliminalmente redactado, que protege un bien jurídico que no es la libertad sexual de las personas, sino la moral y las buenas costumbres, propio de un código del año 34. Es decir, hay un proyecto de reforma del Código Penal a estudio del Parlamento y hay un proyecto de ley integral para asegurarle a las mujeres una vida libre de violencia de género que también está a estudio del Parlamento y que también tiene modificaciones a los delitos sexuales. Nosotros creemos que la Comisión de Constitución y Código del Senado de la República la semana pasada dio un paso fundamental que esperemos que se confirme en el Pleno y en la Cámara de Diputados, de eliminar la instancia de parte en los delitos sexuales, que es una vieja rémora que tenemos de mucho tiempo atrás, y bueno, a partir de la aprobación de esa norma se van a poder perseguir los delitos sexuales aún sin la denuncia de la víctima, que es uno de los obstáculos que tenemos, sobre todo cuando se dan en situaciones, cuando el abuso se da en situaciones de asimetría entre el agresor y el agredido, a su vez requerirle que la víctima tenga que necesariamente hacer la denuncia para poder proceder es un poco grosero, ¿no? Doctor, ¿qué modificaciones han habido desde julio para acá para llegar al 1 de noviembre, las modificaciones requeridas por la Fiscalía para que se ponga en práctica el nuevo CPP? En realidad se modificó, aprobado ya con ley, se modificó el régimen de transición, que es la ley 19.511, el artículo 402, después con media sanción del Senado, que está a estudio de la Comisión de Diputados, está el tema de la libertad condicional y la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que a nuestro juicio es absolutamente fundamental que se apruebe, ya tiene media sanción. Pero falta la otra media. Sí, y tiene media sanción la modificación del sistema del CNA para hacer del proceso de adolescentes un proceso acusatorio. Eso tiene media sanción, falta que la Cámara de Diputados lo vote. Por otro lado, el Senado, por la información que nosotros disponemos, estaría votando la semana próxima, martes o miércoles, las modificaciones al CPP, creo que son alrededor de 30 o 40 artículos aproximadamente, que si son votadas por el Senado y la Cámara de Diputados, bueno, estarían todas las modificaciones legislativas que el sistema político entendió que eran necesarias aprobar en este momento. Nosotros habíamos mandado algunas más, pero bueno, creemos que si se aprueban las que fueron votadas en la comisión son suficientes. Bien. Le consulto sobre otro caso, el caso de Bascú, ¿qué elementos tiene la Fiscalía en este momento como para llevar adelante la investigación y después proceder a pedido fiscal? Acá hay dos cosas que es conveniente destacar en el caso del intendente de Soriano, Bascú. Hay una denuncia por libramiento de cheques sin fondos que está en un juzgado de Mercedes, en el cual está interviniendo una fiscal. Esa denuncia, por lo que tengo entendido, por la información que tengo de prensa, dentro de 15 días podría tener algún viso de resolución en función, vuelvo a repetir lo que surgió de la prensa. Eso es un caso que tiene relación con la actividad privada del intendente Bascú en su condición de empresario, productor rural y demás, y se resolverá conforme a las reglas que tienen que resolver. Respecto de lo otro, no hay una investigación penal, hasta donde yo sé, si usted se refiere al tema de las compras o no compras, si incumbe o si no se incumbe en la estación de servicio del intendente Bascú, hasta donde yo sé, la información que tengo es de que no hay una causa penal abierta, en tanto, por el momento, no se ha realizado ninguna denuncia penal concreta
y hasta donde sé, tampoco la Fiscalía de Mercedes ha presentado una denuncia. Eso no quita que se pueda hacer hoy o mañana en función de los elementos que se tengan. ¿Y quién sería la persona, el actor, bueno, legítimo como para presentar un tipo de denuncia de esa naturaleza? Y cualquier ciudadano lo puede presentar. La puede presentar cualquier ciudadano, la puede iniciar el juez de oficio, o la jueza de oficio, o la puede pedir el fiscal. De oficio. De oficio también, son los 3 días. En otro orden, ¿qué valoración o qué información maneja usted acerca de este caso tan lamentable por cierto ocurrido en el departamento del Salto, donde se sometió a brutales castigos a un peón? Yo, sobre los hechos en sí, prefiero que termine la investigación para saber cuál es el pronunciamiento de la justicia al respecto. Como ciudadano, la mera ocurrencia de como ciudadano y además como ciudadano que tuvo su infancia muy vinculada al agro, no es una situación, la situación de los peones rurales de este país no es una situación que me sea ajena ni que me sea desconocida. La conozco y la conozco, diría que desde mi más tierna infancia. Por tanto, el hecho de que pueda haber ocurrido un hecho de esta naturaleza, a mí me duele muchísimo, me preocupa muchísimo, y bueno, lo que espero es que se haga una investigación a fondo y que se actúe, caiga quien caiga. ¿Ya hubo vista fiscal ahí? Lo que tengo entendido que no hay una solicitud ni de enjuiciamiento ni de archivo, sino que una solicitud de prueba. Eso es la información de la que dispongo en este momento. Pericia psicológica, tanto de capatazo usted no se olvide, o la víctima. Usted no se olvide que yo no soy el fiscal que interviene en la causa o en las causas, que en las causas intervienen fiscales que tienen independencia técnica. Entonces uno puede hacer un seguimiento, un monitoreo, puede poner la institución a disposición en todo lo que necesiten, pero la decisión ex ante no la tomo yo, sino que la toma el fiscal. Yo os he dicho que dice que la justicia tarda, pero llega. Bueno, el profesor Marabotto decía que cuando la justicia tarda, no es justicia. Pero bueno, no siempre los tiempos dependen de la fiscalía o del fiscal y a veces uno tiene que tener un poco de paciencia y esperar. Permítame preguntarle también por el caso Rivera. ¿Qué novedades tiene a propósito del trabajo que se está haciendo y de la investigación que se está haciendo sobre los estudios en una clínica de Brasil? La información de la que dispongo es que la señora fiscal de Rivera presentó efectivamente de oficio la solicitud de que se iniciara una investigación sobre ese punto y que solicitó un conjunto importante de información relacionado con la existencia o no de contratos que vincularan a ACE con esta clínica privada brasileña en función de un tratado internacional vigente entre Uruguay y Brasil que establece esa posibilidad. Y hasta ahí sé. Después le vuelvo a repetir, yo no puedo estar todos los días, no corresponde además que esté pidiendo información a los señores fiscales sobre el desarrollo. Lo que sí me consta es que se presentó una petición que fue acogida por el juez o la jueza del caso de iniciar una investigación penal para indagar hechos que en principio tienen apariencia delictiva, luego se verá en la investigación si eso efectivamente es así o no. Yo creo que lo importante que tiene que quedar claro acá es: si hay hechos con apariencia delictiva, se tiene que investigar. Si hay elementos de convicción, se tiene que pedir el procesamiento. Y si hay elementos más allá de una duda razonable, hay que acusar. Y acá no importa el poder, no importa el dinero, no importa el cargo, no importa la posición que tenga la persona investigada. Eso tiene que quedar absoluta, total y completamente claro. Doctor, ¿cómo ve la situación en Casaballe? Bueno, con la misma preocupación que todas las autoridades y los ciudadanos uruguayos. Somos conscientes de que se está trabajando, que se está haciendo un esfuerzo intenso en ese sentido. Lamentablemente, ciertos procesos de feudalización o de territorialización de organizaciones vinculadas al tráfico de drogas se han instalado en el Uruguay. Cuando nosotros en el 2007 alertábamos sobre esta situación, nos decían que éramos unos alarmistas, que eso en Uruguay no iba a pasar, que etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente, porque no me alegra, pero lamentablemente esos procesos se han instalado en algunos sectores, por suerte muy reducidos de la sociedad uruguaya, pero eso no nos podemos conformar con que sean sectores reducidos. Lo que tenemos que trabajar es para eliminar ese tipo de procesos, y parte de la eliminación de ese tipo de procesos es mantener la presencia activa del Estado en todo el territorio nacional.
Y cuando decimos mantener la presencia activa del Estado en todo el territorio nacional, no solamente nos estamos refiriendo a la fuerza de seguridad, nos estamos refiriendo a la fuerza de seguridad, nos estamos refiriendo a los centros educativos, nos estamos refiriendo a los centros de salud, nos estamos refiriendo a todos los servicios que presta el MIDES. Es decir, la presencia del Estado tiene que ser en esas zonas más fuerte que nunca. Porque si el Estado no está presente, si el Estado no lucha, no se planta en ese territorio, evidentemente las organizaciones criminales comienzan a sustituir. Eso es lo que no puede, esto que por suerte no ha pasado y no puede pasar en este país. Y hay que tener claro ese objetivo. Justamente el ministro no me dijo en los últimos días ante los hechos registrados que había paranoia y que la guerra entre bandas siempre existió. Bueno, no sé, eso pregunta. ¿Pero cree que hay paranoia también? No, yo no calificaría a nadie ni de paranoico ni de loco. Yo creo que puede haber obviamente distintas percepciones sobre determinados fenómenos. El hecho de que la guerra de narcos siempre existió, no siempre existió. Yo cuando ingresé a la judicatura hace 20 años no había guerra de narcos, es más, casi no había narcos. Eso no significa que sea responsabilidad del ministro Economía, ni mucho menos lo que está pasando ahora, no estoy diciendo eso. Digo de que es un fenómeno que está instalado, que hasta el año 2007-2006 las organizaciones criminales no resolvían sus conflictos en forma violenta. Y eso son contados con los dedos de la mano las situaciones antes de esa fecha en los cuales las organizaciones criminales tenían algún episodio de violencia entre ellos. A partir de ese momento comenzó en un proceso que, ojo, que no es solo de Uruguay, es un proceso internacional. Basta mirar para los costados y ver que, bueno, que hay conductas que se copian, que hay actitudes de organizaciones que se copian. Y bueno, y ahí empezaron las organizaciones criminales a resolver conflictos entre ellas en forma violenta. Vuelvo a repetir, está acotado a una zona del territorio muy clara. Si usted analiza los índices de homicidio en Uruguay, en Montevideo en particular, que es donde se concentra la mayor cantidad de homicidios de todo el país, los índices de Montevideo son muy superiores a los índices de Montevideo. Sin embargo, los índices de Montevideo son muy superiores a los índices del resto del país, y si usted analiza los índices de zona 1 y zona 2, que es Avenida Italia del Sur, se va a encontrar con índices de 3, algo, 4, algo cada 100.000 habitantes, es decir, son índices europeos. Y si usted analiza los índices de zona 3, particularmente, que anda encima de 20 cada 100.000, son índices muy latinoamericanos. Bueno, hay que trabajar sobre eso. No hay que enojarse con la realidad, sino trabajar para cambiar la realidad. El otro día se registró un caso de una mula que quería sacar droga del país. Bueno, eso sí es como dicen los paisanos, más viejo que la mujer el mate. Ese tipo de mulas que transportan droga con esa modalidad existen desde hace muchísimos años, y el cine lo ha recogido en algunas obras, diría que hasta obras maestras. Bueno, es lamentable, pero es producto de los rendimientos elevadísimos que le sigue produciendo al tráfico ilegal de sustancias. El narcotráfico le da a quienes se dedican a eso dividendos muy importantes, y bueno, y hay gente que va a seguir operando sobre esa realidad. Los tráficos ilícitos, todos ellos generan mucho dinero: tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico de personas. Y si usted quiere, sumarle el tráfico de órganos también. Y esos tráficos generan muchísima ganancia. El crimen organizado se dedica particularmente a ese negocio porque les da plata.